Pronombres interrogativos qué, cuándo, cuántos. Interrogative pronouns what, when, how old. Los pronombres interrogativos son aquellas palabras que se utilizan cuando se quiere hacer una pregunta cuya respuesta aporta información detallada. Sin embargo, para hacer uso de estos es necesario tomar en cuenta la estructura interrogativa del verbo en inglés que será utilizado. En esta oportunidad se hará mención de la estructura interrogativa del verbo to be. En una oración simple se forma bajo la siguiente estructura. The party is on Friday. La primera palabra de la oración es un sustantivo, the party. La segunda es un verbo, is. Y finalmente, el complemento de la oración, on Friday. Pero cuando se estructura una pregunta con el verbo to be, se invierte la posición del verbo con el sujeto, por lo que el ejemplo anterior, bajo estructura interrogativa, quedaría de la siguiente manera. Is the party on Friday? Este tipo de preguntas son llamadas preguntas cerradas o conocidas comúnmente como yes and no questions, ya que las respuestas se limitan a un sí o no, dependiendo de la información solicitada. Por ejemplo, en la pregunta ¿Are you a student? La respuesta se limita a Yes, I am o No, I am, no, dependiendo de la intención del que habla. Dos aspectos importantes se deben tener en cuenta cuando se estructuran preguntas cerradas o abiertas. La primera es que éstas llevan solamente el signo de interrogación que cierra al final de la pregunta en su forma escrita y nunca el signo de interrogación que abre. Y la segunda es que se debe ser muy atento con el sujeto que forma parte de la pregunta, ya que de éste depende el sujeto de la respuesta. Por ejemplo, si la pregunta se realiza en segunda persona, entonces la respuesta va en primera persona. Pero si la pregunta se realiza en tercera persona, entonces la respuesta también va en tercera persona. Estos deben ser coherentes entre género y número, es decir, si el pronombre de la pregunta es singular, entonces el pronombre de la respuesta es singular. O si es femenino, entonces en la respuesta también es femenino. Las preguntas abiertas o WH questions son aquellas preguntas que tienen al inicio un pronombre interrogativo y estas se hacen con la finalidad de obtener información detallada en la respuesta. Es importante mencionar desde el principio que este tipo de preguntas siguen la misma estructura que las preguntas cerradas, es decir, verbo más sujeto más complemento, con la diferencia del pronombre interrogativo al inicio de la pregunta, siendo entonces la estructura interrogativa, pronombre interrogativo más verbo más sujeto más complemento. En esta oportunidad se hará referencia a los pronombres interrogativos what, when and how old. What. El pronombre interrogativo what
Se utiliza por lo general para preguntar por objetos o incluso situaciones. En ocasiones, el uso del complemento de la oración no se utiliza en la pregunta, ya que forma parte de la respuesta. Por ejemplo, en la pregunta "What day is today?" podemos ver el pronombre interrogativo al inicio de la pregunta, what, seguido del sustantivo que hace referencia a la información solicitada, day, seguido del verbo principal de la oración, is, finalizando con un adverbio de tiempo, today, dada la naturaleza de la pregunta. La respuesta seguiría el orden. Today is May 26th. When. El pronombre interrogativo when se utiliza con la finalidad de preguntar por fechas o eventualidades, por lo que es muy importante no hacer uso de complementos temporales en la pregunta, ya que estos forman parte de la respuesta. Un ejemplo de esto se refleja en la pregunta "When is your birthday?" My birthday is on December 25th. La fecha es parte de la respuesta, no de la pregunta. How old. El pronombre interrogativo how old, con esta estructura particular de la palabra old, se utiliza con la finalidad de preguntar por la edad o por la antigüedad de un objeto en particular, por lo que una unidad numérica no puede ir en la pregunta, ya que ésta forma parte de la respuesta. Por ejemplo, ante la pregunta "How old are you?", vemos el aspecto numérico forma parte de la respuesta. I am 24 years old.